Hoy en Papeles en Regla, la abogada María Lourdes nos hablará sobre un tema muy importante, la violencia de género. Con su experiencia nos explicará los recursos legales disponibles y cómo protegerse en situaciones de riesgo. Bienvenida, María Lourdes. Muchas gracias, Yanela. Para mí siempre es un placer estar contigo y con tus televidentes y compartir temas de interés para todos. Bueno, este es un tema muy importante, muy interesante y que a mucha gente le puede venir muy bien, y quiero que nos cuentes un poco de qué va toda la protección de género aquí en España. Pues sí, la verdad que es un tema muy importante, sobre todo por la alarma social que crea, la importancia que tiene, sobre todo en estos momentos en los que estamos viviendo. Pues aquí en España la verdad que es un país que protege todo lo que es la violencia, ya sea física o psicológica, en contra de las mujeres, ¿no? Porque es que es una víctima de violencia de género, no es solamente la violencia, no es una mujer que ha sufrido violencia física, no, también existe la violencia psicológica, que muchas veces causa más daños que la violencia física, puede ser a través de amenazas, acoso. O sea, la violencia psicológica también es un tema muy importante en todo lo que tiene que ver con la violencia de género, ¿no? Sí, además es como una línea muy finita, porque a veces no sabemos identificar cuando hay violencia psicológica, ¿no? Hay muchas cosas que están normalizadas y que resulta que sí que son violencia, como por ejemplo, te he mirado el móvil, te he revisado estas cosas o te he perseguido hasta un sitio para ver si es verdad lo que me habías contado, cuando suceden estos problemas en la pareja, por ejemplo. Claro que sí, por eso la Ley Orgánica 1/2004 que tenemos establece una serie de derechos para proteger a las víctimas de violencia de género. Uno de los primeros derechos es el derecho a la información. Se dispone de un teléfono que es el 016 para que las víctimas de violencia de género que se sientan que están siendo agredidas, ya sea físico o psicológicamente, por sus parejas, que puedan llamar y ser atendidas por un servicio especializado de asesoramiento, orientación psicológica y jurídica, que las va a ayudar a entender si exactamente en su caso están sufriendo pues esa violencia, ¿no? Cuando llamas al 016, aparte de esas asistencias, ellos enfocan esa llamada dependiendo del caso en concreto. Por ejemplo, pueden dar parte a los servicios del 012 en casos que necesiten una actuación inmediata, también al Instituto de la Mujer. Pero la protección a la mujer también va más allá. También, aparte de esa información que se le puede dar de esos derechos, hay un derecho a la asistencia jurídica gratuita, que es muy importante porque los abogados del turno de oficio están obligados a prestar esa asistencia y son abogados especializados en la materia. Claro, depende, o sea, que puede ser que la persona o la mujer está pasando por un momento difícil, pero no tenga económicamente cómo pagar un abogado, entonces ese abogado lo cubre el Estado, ¿no? Es lo que estoy entendiendo. Exactamente, o sea, te permiten estar asesorado por un abogado especialista que te va a ayudar no solamente en ese trámite que estás viviendo o esa situación que estás viviendo con respecto a la violencia, sino también en cualquier otro trámite relacionado con esa violencia, por ejemplo, un divorcio o una solicitud de unas medidas con respecto a tus hijos. Entonces, claro, es muy importante porque ese abogado te va a ayudar tanto en la parte civil, que está relacionada con la parte penal, y también incluiría también otro tipo de servicios en temas laborales también, porque las víctimas de violencia de género también tienen una serie de beneficios en temas laborales, o sea, tienen derecho a la movilidad geográfica si es necesaria, producto de esa violencia que están viviendo. O sea, que si de pronto esta persona vive en Alicante, se puede trasladar a Madrid y hay una especie de ayuda. Lo que la ley te permite es que si eres víctima de violencia de género, sí, puedas recibir una serie de beneficios cuando estás contratado por cuenta ajena, es decir, una movilidad. Vale, ya entendí. O sea, que si tú estás trabajando en un sitio, que te puedan mover a una oficina de otra ciudad, ¿no? Exactamente, o reducción de la jornada de trabajo. También puedes suspender el contrato de trabajo si producto de la violencia no puedes acudir a tu puesto de trabajo comúnmente como lo haces, ¿no? También en las víctimas de violencia de género también pueden cambiar su apellido en caso de que sea necesario para protegerla, ¿no? del agresor en este caso.
sea, ciertamente hay un conjunto de derechos que tienden a proteger a la víctima de cualquier situación, y no solamente a la víctima, sino también a sus hijos, porque también las víctimas de violencia de género tienen, digamos, una preferencia en cuanto a las viviendas sociales, a los pisos tutelados. Entonces es también muy importante porque la protección no solamente viene de la policía, sino que también viene del Estado en general. En cuanto al procedimiento, cuando una mujer siente que sufre violencia, lo que debe hacer es acudir a la comisaría de policía más cercana, denunciar esos hechos. Yo les recomendaría que acuda con un abogado especialista que la oriente en todo el proceso. Una pregunta, muchas veces la mujer que está pasando por un tema de violencia de género tiene mucho miedo y a veces no es capaz de dar ese paso de ir a la policía por temor. Si hay alguien alrededor de su familia, sea una hermana, sea una amiga, puede también a través de alguien que llegar a hacer esa llamada que comentaste para denunciar o ir a la policía diciendo, mira, mi vecina o está pasando esto. Claro que sí. Si la víctima se siente con miedo y no puede, y no siente el valor para denunciar, cualquier persona que esté cerca de este caso de la víctima puede denunciar, un vecino o cualquier tipo de familiar. Y en los casos de violencia de género también es importante que la gente sepa que es prueba suficiente, que aunque la víctima muchas veces no declara porque no tiene ese valor para declarar, con las declaraciones de los testigos es muchas veces suficiente para que sean condenados estos agresores. Es muy importante. Las víctimas también, quiero señalar que las víctimas que son extranjeras, también con una orden de protección o con un informe del Ministerio Fiscal, y si se encuentran en situación irregular, pueden regularizar su situación en España. Que eso es muy importante. Se le daría, digamos, una autorización de residencia provisional y luego cuando haya una sentencia firme, pues ya se le daría pues la residencia definitiva. Vale, muchísimas gracias María Lourdes. Si quieren contactarnos, la gente que nos está viendo y quieren tener una asesoría contigo con respecto a este tema o cualquier otro, ¿cómo lo pueden hacer? Pues les diría que nos contacten, que es importante en estos temas que contacten con abogados especializados a través de la página yoemigro.com/contactos. La verdad, muchísimas gracias María Lourdes, toda la información que nos ha dado es muy valiosa para toda la gente que nos está viendo y bueno, incluso para mí estar al día de estos temas, porque al final nos tenemos que ayudar entre todas nosotras y que esto tiene que acabar. Claro que sí, muchas gracias por invitarme, para mí siempre es un placer estar con ustedes. Gracias, hasta la próxima, chao, chao. Llegamos desde el otro lado del charco. ¿Saben cómo nos ponemos? ¡Para que nos conquisten!